Joseph Conrad pasó 20 años navegando en la marina mercante antes de escribir una sola línea de sus novelas. Sabía de lo que hablaba cuando decía que un barco es un mundo entero y que el puerto es el lugar donde ese mundo se deshace. Hombres, gritos, sacos, tabernas y mercancía tirada en el muelle. Hoy tendría que reescribirlo todo, porque en los puertos más grandes del planeta ya casi no hay hombres, ni gritos, ni sacos. Mira a tu alrededor ahora mismo. El móvil, la ropa que llevas, la silla, la pantalla, el café. Alrededor del 90% de todo eso viajó por mar dentro de una caja metálica idéntica a millones de otras cajas y pasó por 2 o 3 muelles antes de llegar a ti. Y sin embargo, casi nadie sabe dónde están esos muelles. Ese es el punto que va a atravesar todo este vídeo. El puerto es la parte de la globalización que no quiere que la veas. Hace 100 años, los puertos estaban en el centro de las ciudades y todo el mundo trabajaba en ellos o conocía a alguien que lo hacía. Hoy están a 30 kilómetros de cualquier sitio, detrás de una valla, funcionando de noche, con grúas automáticas y casi sin gente. Los cargamentos se han vuelto invisibles justo cuando se han vuelto colosales. Hoy recorremos los 14 puertos más grandes e importantes del planeta. ¿Cuánto mueven? ¿Qué mueven? ¿Por qué están donde están? ¿Y qué pasa cuando uno de ellos se detiene? Porque cuando uno se detiene, y eso ocurre, se nota en las estanterías de medio mundo 2 meses después. Desde 2010, Shanghái es el mayor puerto de contenedores del mundo, y no por poco. Mueve alrededor de 50 millones de contenedores al año. Para hacerse una idea, el mayor puerto de España no llega a 5. Pero lo interesante es que Shanghái no debería poder hacerlo. El río Yangtze arrastra tantísimo sedimento que la desembocadura es demasiado poco profunda para los portacontenedores modernos. Esos barcos de 400 metros que necesitan 16 de calado. Un puerto fluvial no da para eso. La solución china fue de una ambición casi absurda. Si no hay agua profunda, se va a buscar. Eligieron un archipiélago de islas pequeñas a 30 kilómetros mar adentro. Construyeron allí el puerto de Yangshan y lo conectaron con tierra firme mediante el puente de Donghai, de 32 kilómetros y medio sobre el mar abierto. Es decir, hicieron un puente más largo que muchos países para poder aparcar barcos. Y en Yangshan está una de las terminales automatizadas más grandes que existen. No hay conductores de grúa, ni camioneros dentro del recinto, ni gente en los muelles. Vehículos autónomos mueven los contenedores. Grúas controladas desde una sala a kilómetros los apilan con precisión de milímetros. Y todo funciona las 24 horas. También de madrugada, también con niebla, también en festivo. Un visitante que se asome espera ruido y actividad frenética. Lo que ve es un descampado gigantesco de metal moviéndose solo, en un silencio raro. Ahí está, en el primer bloque, la idea de todo el vídeo. El puerto más grande de la historia de la humanidad es también uno de los lugares con menos presencia humana por metro cuadrado. Cuanto mayor es el volumen del comercio mundial, menos gente hace falta para tocarlo.
Singapur es una isla pequeña sin recursos naturales, sin agricultura relevante y sin apenas industria pesada. Y es uno de los 2 o 3 puertos más importantes del mundo, con casi 40 millones de contenedores anuales. La explicación está en una palabra: transbordo. La mayor parte de esa carga no entra en Singapur ni sale de Singapur. Llega en un barco enorme desde Europa u Oriente Medio. Se descarga, se reorganiza y se vuelve a cargar en barcos más pequeños que la reparten por Indonesia, Vietnam, Filipinas o Tailandia. Singapur es la estación de clasificación del sudeste asiático. ¿Por qué ahí? Por geografía pura. Al lado está el Estrecho de Malaca, el embudo por el que pasa una parte enorme del comercio entre Asia y el resto del mundo, incluida gran parte del petróleo que consume China. Quien controla ese paso, controla una arteria. Singapur también es el mayor punto de repostaje marítimo del planeta. Decenas de millones de toneladas de combustible al año trasvasadas de barco a barco frente a la costa. Si miras el mar desde la ciudad, verás cientos de buques fondeados esperando turno, día y noche, en una cola que nunca se vacía. Y el país no se conforma. Está construyendo Tuas, un megapuerto totalmente automatizado sobre terreno ganado al mar que reunirá en un solo sitio todas las terminales actuales y que, cuando se complete, podrá mover 65 millones de contenedores al año. Las terminales viejas, hoy en el centro urbano, se derribarán para hacer barrios. Es la lógica de este vídeo en estado puro. El puerto se aleja de la ciudad, se hace más grande y desaparece de la vista de sus propios habitantes. Cuando se habla del puerto más grande del mundo, la respuesta depende de qué se mida. Si contamos contenedores, gana Shanghái. Si contamos toneladas, gana desde hace años otro nombre que casi nadie ha oído: Ningbo Zhoushan. Este puerto mueve más de 1.200 millones de toneladas de carga al año. Es la primera instalación de la historia que superó los 1.000 millones. La diferencia está en lo que transporta. Ningbo Zhoushan es sobre todo un puerto de graneles, mineral de hierro australiano y brasileño, carbón, petróleo crudo, cereal, productos químicos, materia prima en bruto, descargada con cintas y cucharas gigantes en montañas al aire libre. Y eso lo convierte en un termómetro incómodamente preciso. Cuando China construye, aquí entra mineral de hierro. Cuando China frena, los barcos se acumulan fondeados. Los analistas de medio mundo vigilan estos muelles porque son una de las pocas formas de saber qué está pasando de verdad en la economía china sin depender de las estadísticas oficiales. En agosto de 2021 ocurrió algo que demostró hasta qué punto todo esto nos afecta. Se detectó un solo caso de COVID en un trabajador de la terminal de Meishan. China aplicó su política de tolerancia cero y cerró la terminal. Un único positivo, 2 semanas de cierre parcial. Y el efecto se propagó por el planeta. Decenas de barcos desviados, atascos en cadena en otros puertos asiáticos, tarifas de flete disparadas y retrasos que llegaron a las tiendas europeas y americanas meses después, en plena campaña de Navidad. Ese es el precio oculto de la eficiencia. Un sistema optimizado al máximo, sin holguras y sin almacenes de reserva. Funciona de forma espectacular hasta el día en que algo falla. Entonces, no falla un puerto. Falla la cadena entera.
Busan es hoy uno de los 10 mayores puertos de contenedores del mundo y el gran centro de transbordo del noreste asiático. Buena parte de la carga que va y viene de Japón, del norte de China y de Rusia se reordena aquí. Pero su historia importante es otra, y es del verano de 1950. Cuando estalló la Guerra de Corea, el ejército del norte avanzó tan rápido que en 2 meses ocupó casi toda la península. Casi. Quedó un rectángulo en la esquina sureste, alrededor de una ciudad portuaria, Busan. Ese perímetro fue lo único que se mantuvo. Y se mantuvo precisamente porque era un puerto. Por sus muelles entraron tropas, munición, combustible, comida y medicinas. Si Busan hubiera caído, no habría habido por dónde volver a entrar en el país. La guerra habría terminado allí. Al mismo tiempo, llegaron centenares de miles de refugiados que huían del norte. Se instalaron donde pudieron, levantando chabolas en las laderas de las montañas que rodean la ciudad. De aquello nació el barrio de Gamcheon. Esas casas apiladas en cuesta que hoy están pintadas de colores y salen en todas las fotos de Corea. Muy pocos turistas saben que están fotografiando un campo de refugiados de hace 70 años. De aquel país arrasado salió una de las mayores potencias industriales del planeta, y salió por mar. Coches, barcos, electrónica y semiconductores exportados desde estos mismos muelles. Corea del Sur pasó de recibir ayuda a fabricar los buques que la transportan. Sus astilleros están entre los primeros del mundo. Un puerto que primero salvó a un país y después lo enriqueció. No hay mejor demostración de para qué sirve realmente tener acceso al mar. Dos puertos vecinos, que funcionan casi como uno solo, forman el mayor complejo portuario de América. Por aquí entra una parte enorme de todo lo que Estados Unidos compra en Asia. Y en 2021 se convirtieron en la imagen más clara de lo frágil que es el sistema. Tras el confinamiento, los estadounidenses dejaron de gastar en restaurantes y viajes y se pusieron a comprar objetos. Muebles, bicicletas estáticas, monitores, electrodomésticos. Los pedidos a Asia se dispararon. Los barcos llegaron. Y el puerto no pudo con ellos. Llegó a haber más de 100 portacontenedores fondeados frente a la costa de California, esperando turno, en una cola visible desde satélite. Algunos aguardaron semanas. Y el cuello de botella no estaba en el mar, sino en tierra. Faltaban camioneros, faltaban chasis para mover los contenedores. Los almacenes estaban llenos y no había dónde dejar la carga. Se llegó a ordenar que los puertos operaran 24 horas al día para desatascarlo. Y ni así. Hay un detalle que explica el problema de fondo. Estados Unidos importa muchísimo más de lo que exporta a Asia. Así que buena parte de los contenedores tienen que volver vacíos. En pleno colapso, las navieras preferían devolver la caja vacía cuanto antes para reutilizarla en China, en lugar de esperar a llenarla con productos agrícolas americanos. Miles de contenedores cruzaron el Pacífico con aire dentro mientras los agricultores no encontraban sitio para su cosecha. Aquel año, todo el mundo entendió por fin dos cosas: que existen los puertos y que la palabra cadena de suministro describe algo real. Se acabó hablando de ello en los telediarios como se habla del tiempo. Un año después, la cola había desaparecido y volvimos a olvidarnos. Es exactamente lo que dice la idea de este vídeo.
solo vemos los puertos cuando dejan de funcionar. Panamá tiene un puerto en cada océano: Balboa, en el Pacífico, y Colón, en el Caribe. Entre ambos hay 80 kilómetros, y una de las obras más decisivas de la historia moderna. El canal ahorra a un barco entre Nueva York y San Francisco unos 13.000 kilómetros de rodeo por el Cabo de Hornos. Se empezó a construir a finales del siglo XIX con un proyecto francés que fracasó estrepitosamente, con miles de muertos por malaria y fiebre amarilla. Estados Unidos lo retomó. Apoyó la independencia de Panamá respecto a Colombia y se quedó con la administración de la zona hasta 1999. Lo que casi nadie sabe es que el canal no funciona con agua de mar, sino con agua dulce. Los barcos suben mediante esclusas hasta el lago Gatún, cruzan por él y bajan al otro lado. Cada tránsito consume cientos de millones de litros de agua dulce que se van al océano. Por eso el canal tiene un enemigo que ninguna ingeniería resuelve: la falta de lluvia. Entre 2023 y 2024, una sequía severa hizo bajar el nivel del lago hasta el punto de que la autoridad del canal tuvo que reducir drásticamente el número de barcos diarios de unos 36 a poco más de 20 y limitar el calado. Se formaron colas de decenas de buques en los dos océanos. Empezaron a subastarse los turnos de paso y hubo navieras desesperadas que pagaron varios millones de dólares por colarse un solo día antes. Otras dieron media vuelta y se fueron por el sur de África, sumando 2 semanas de viaje. En 2016 se inauguró una ampliación con esclusas nuevas para barcos mucho mayores. Y aún así, el problema del agua sigue ahí. El comercio mundial, con todos sus satélites y algoritmos, depende de que llueva lo suficiente sobre una selva de Centroamérica. Santos, a 80 kilómetros de São Paulo, es el mayor puerto de América Latina, y su historia se puede contar con 2 productos. El primero fue el café. Durante casi un siglo, Brasil dominó el mercado mundial y prácticamente todo salía por aquí. Aquel dinero construyó São Paulo, financió ferrocarriles y convirtió a un puñado de familias en una oligarquía que gobernó el país. Todavía existe en la ciudad la antigua Bolsa Oficial de Café, con su sala de negociación intacta. Allí se fijaba un precio que afectaba a los desayunos de medio planeta. El segundo producto es la soja, y es el de ahora. Brasil se ha convertido en el mayor exportador mundial, y buena parte de esa soja acaba siendo pienso para los cerdos y pollos de China y Europa. Es decir, la carne que se come en el otro lado del mundo se cultiva en el interior de Brasil y sale por estos muelles. En temporada de cosecha, la escena es difícil de creer. Colas de camiones de 30 kilómetros y esperas de más de 24 horas para descargar el grano. La producción del campo brasileño ha crecido más rápido que las carreteras y los ferrocarriles que deberían llevarla al mar. Y ese desfase se paga en atasco. Aquí aparece un concepto poco conocido, pero clave: el coste Brasil. El país produce grano barato y luego pierde buena parte de esa ventaja moviéndolo hasta el barco. La competitividad de un producto agrícola no se decide solo en el campo,
sino en el último tramo hasta la bodega. Y por eso Santos es una lección incómoda. Un país puede tener la mejor tierra del mundo, y si el puerto no da abasto, esa tierra vale menos. En los años 70, el gobernante de Dubái, el jeque Rashid, ordenó construir un puerto gigantesco en mitad de un tramo de costa desértica, a 40 kilómetros de la ciudad, donde no había absolutamente nada, ni tráfico marítimo, que lo justificara. Muchos lo consideraron un delirio. Se estaba excavando un puerto para barcos que nadie tenía motivo para enviar. Ese puerto es hoy Jebel Ali, el mayor puerto artificial del mundo y el más importante entre Europa y Asia Oriental. La apuesta se basaba en una intuición. Dubái no tenía casi petróleo comparado con sus vecinos, así que su futuro no estaba en vender crudo, sino en ser el sitio por donde pasan las cosas. Un puerto, un aeropuerto y unas leyes cómodas para el comercio. Alrededor del puerto se creó una zona franca, donde miles de empresas extranjeras pueden operar con ventajas fiscales y sin socio local. La carga que llega en barcos enormes se reparte hacia India, Pakistán, África Oriental, Irán y todo el Golfo. Y buena parte de lo que va a África sale de aquí. La empresa que lo gestiona, DP World, dio después el salto lógico. Si sabes operar terminales, opera las de otros. Hoy administra decenas de puertos en todos los continentes, incluidos varios en Europa y África. Un emirato pequeño acabó siendo un actor global en infraestructura marítima. Jebel Ali es la prueba de algo que la mayoría de los países entiende tarde. Un puerto no se construye porque exista comercio. A veces el comercio existe porque alguien construyó el puerto antes de que hiciera falta. En el año 2000, no había nada en aquella costa marroquí del estrecho. Playas, monte y algún pueblo. Hoy hay allí el mayor puerto de África y del Mediterráneo, con capacidad para más de 9 millones de contenedores anuales. Tánger Med se construyó mirando un mapa. Por el estrecho de Gibraltar pasan cada año más de 100.000 buques. Casi todo el tráfico entre el Atlántico y el Mediterráneo. Y hasta entonces, ninguno tenía motivo para parar en la orilla sur. La estrategia fue doble. Primero, transbordo. Ofrecer una terminal moderna, barata y en la ruta exacta. Segundo, industria. Alrededor del puerto se levantaron zonas francas donde se fabrica de todo, y sobre todo coches. Marruecos se ha convertido en uno de los mayores exportadores de automóviles hacia Europa. Y esos coches se montan a pocos kilómetros del muelle y se embarcan el mismo día. El resultado ha cambiado la economía del norte del país, una región históricamente marginada, y ha alterado el equilibrio en el estrecho. Los puertos españoles de enfrente tienen ahora un competidor directo a 14 kilómetros de distancia, con costes laborales mucho menores. Y este es un ejemplo perfecto de la idea del video, porque casi ningún europeo sabe que existe. Millones de personas pasan cada verano por esa zona. Ven la costa africana desde Tarifa y no tienen ni idea de que están mirando la mayor terminal de contenedores del continente. Los puertos se han vuelto tan grandes que ya ni siquiera los vemos cuando los tenemos delante.
enorme diferencia, el mayor puerto europeo. Y no es un muelle. Es una franja de más de 40 kilómetros de terminales, refinerías, tanques y astilleros que va desde la ciudad hasta el Mar del Norte. Su historia reciente incluye algo muy holandés. Cuando se quedaron sin sitio, se hicieron más sitio. Maasvlakte 2, inaugurada en 2013, es una extensión enorme construida directamente sobre el mar, ganando terreno con arena dragada del fondo. Un puerto nuevo, levantado donde antes solo había agua. Rotterdam fue también pionera en algo que hoy es la norma: la automatización. Sus primeras terminales robotizadas empezaron a funcionar a principios de los 90, cuando todavía parecía ciencia ficción. Vehículos guiados sin conductor, grúas automáticas, patios enteros funcionando de noche prácticamente a oscuras, porque las máquinas no necesitan luz. Y hay un dato que casi nadie tiene en la cabeza. Buena parte de lo que llega a Rotterdam no se queda en los Países Bajos. Va a Alemania. Este es el puerto real de la industria alemana, conectado por el Rin, por ferrocarril y por una red de oleoductos que alimenta refinerías del otro lado de la frontera. Un país sin gran salida al mar externalizó su acceso al océano al vecino. Por eso, Rotterdam es, en la práctica, la puerta de entrada de Europa Occidental. Cuando aquí hay huelga, y las hay, lo notan fábricas a 500 kilómetros. Un puerto que dejó de pertenecer a su ciudad y pasó a pertenecer a un continente entero. El segundo puerto de Europa está a 80 kilómetros del mar, río Escalda arriba, y tiene un perfil distinto a todos los demás. Es el mayor centro químico del continente y uno de los mayores del mundo. Aquí no solo se descargan cajas, se procesan, se mezclan y se almacenan sustancias que van a fábricas de media Europa. Amberes lleva siglos siendo un puerto clave. En el siglo XVI fue la ciudad más rica del norte de Europa. Hasta que en la Guerra de los 80 años, los holandeses cerraron la desembocadura del Escalda y la asfixiaron durante 2 siglos. Cuando lo reabrieron, la ciudad volvió a crecer. Y aquí está la parte incómoda, que casi ningún puerto quiere contar. Amberes se ha convertido en la principal puerta de entrada de cocaína en Europa. Se incautan más de 100 toneladas al año. Y las autoridades reconocen que eso es solo una fracción de lo que pasa. El método revela el punto débil de todo el sistema. Con millones de contenedores al año, es imposible inspeccionarlos todos. Se revisa un porcentaje mínimo. Las bandas envían la droga dentro de contenedores de carga legítima. Plátanos, chatarra, fruta. Y contratan a white-haulers, jóvenes que entran de noche en la terminal a sacar el paquete antes de que el contenedor se entregue a su dueño legal, que nunca supo nada. Eso ha traído corrupción de trabajadores portuarios, amenazas a jueces y una violencia entre bandas que ha llegado a las calles de Amberes y Rotterdam. La misma característica que hace posible el comercio mundial. Cajas cerradas e idénticas que nadie abre. Es la que lo hace vulnerable. La opacidad es el precio de la eficiencia. Hamburgo es el mayor puerto de Alemania y está tierra adentro. Los barcos tienen que remontar el Elba unos 100 kilómetros para llegar. Eso
que parece un defecto, fue durante siglos su gran ventaja. En la Edad Media, un puerto río arriba era un puerto seguro, lejos de las tormentas y difícil de atacar por sorpresa. Hamburgo fue una de las plazas fuertes de la Liga Hanseática, la red de ciudades comerciales del norte de Europa que llegó a tener flota, leyes y política exterior propias. Todavía hoy, el nombre oficial de la ciudad incluye el título de Ciudad Hanseática Libre. Su joya es la Speicherstadt, el mayor conjunto de almacenes portuarios históricos del mundo, construido a finales del siglo XIX sobre pilotes de roble, con canales por los que entraban las gabarras. Es patrimonio de la humanidad desde 2015. Allí se guardaban café, cacao, especias y alfombras, y todavía queda algún comerciante de alfombras y de té resistiendo entre oficinas y museos. Pero estar río arriba tiene hoy un precio muy alto. Los portacontenedores modernos son cada vez más grandes y más profundos. Y el Elba hay que dragarlo constantemente para que puedan pasar. Cada ampliación del canal ha provocado pleitos con ecologistas y con los pueblos ribereños, que ven cómo cambia el río. Los barcos más grandes solo pueden subir aprovechando la marea alta. Es la contradicción de casi todos los puertos históricos europeos. Nacieron donde había una ciudad, y el tamaño de los barcos ha crecido más rápido que la posibilidad de adaptarse. Rotterdam salió al mar. Hamburgo no puede. El Pireo es el puerto de Atenas desde hace 25 siglos. Lo diseñó Temístocles a principios del siglo V a.C., convencido de que el futuro de la ciudad estaba en el mar, y lo unió a Atenas mediante los muros largos, 2 murallas paralelas de varios kilómetros que hacían de la ciudad y su puerto una única fortaleza. Aquella apuesta cambió la historia. En el año 480 a.C., la flota griega derrotó a la persa en la batalla de Salamina, a la vista de esta misma costa, y el imperio marítimo ateniense, y con él la democracia, el teatro y la filosofía que estudiamos hoy, se financió con lo que entraba por estos muelles. El capítulo moderno es muy distinto. Tras la crisis de deuda de 2010, Grecia tuvo que privatizar activos públicos para cumplir con sus acreedores. La naviera estatal china COSCO, que ya operaba terminales allí desde 2009, se hizo en 2016 con la mayoría de la autoridad portuaria. El tráfico se multiplicó y el Pireo pasó a estar entre los mayores puertos de contenedores de Europa. Para China, es una pieza clave de su nueva ruta de la seda, la puerta de entrada de sus productos al continente por el sur, evitando el rodeo hasta el Mar del Norte. Y llegó el debate político. En 2017, Grecia bloqueó una declaración de la Unión Europea sobre derechos humanos en China. Nadie pudo demostrar una relación directa. Pero la pregunta quedó en el aire y sigue ahí. Cuando un país compra infraestructura crítica en otro, ¿qué está comprando exactamente? Temístocles lo tenía claro hace 2500 años. Un puerto nunca es solo un puerto. Terminamos en casa y en el sitio más estratégico de todos. La bahía de Algeciras es el primer puerto de España en tráfico de mercancías.
y uno de los mayores de Europa, con más de 4 millones de contenedores al año. Y su razón de ser está a 14 kilómetros, el Estrecho de Gibraltar. Por ese embudo pasan cada año más de 100.000 buques. Todo lo que va de Asia a América, del Atlántico al Mediterráneo, del petróleo del Golfo a las refinerías europeas, tiene que cruzar por ahí. Es uno de los puntos más transitados del planeta, y desde la costa se ve perfectamente. Una fila constante de barcos en el horizonte a cualquier hora del día. Algeciras vive del transbordo, igual que Singapur, a otra escala. Los megabuques descargan aquí, y otros barcos reparten la carga por el Mediterráneo y el norte de África. Además, es uno de los mayores puntos de repostaje de Europa. Y cada verano ocurre algo que no pasa en ningún otro puerto grande del mundo. Durante la operación Paso del Estrecho, cientos de miles de personas de origen marroquí que viven y trabajan en Europa cruzan a África en coche, con las familias y el maletero lleno, en ferries que salen sin parar durante semanas. Un puerto industrial convertido temporalmente en la mayor operación de tránsito de personas del continente. Ahí está el resumen perfecto de este vídeo. En un mismo lugar conviven los dos mundos: el visible, el de la gente cruzando con sus maletas, del que hablan los telediarios cada julio, y el invisible, el de las cajas metálicas que se mueven solas de madrugada y que contienen, literalmente, todo lo demás. Un puente de 32 kilómetros para llegar a un puerto construido en unas islas. 100 barcos fondeados frente a California, esperando turno. Un canal que se paró porque no llovió. Un puerto excavado en el desierto antes de que existiera el comercio que lo justificara. Lo que une a estos 14 sitios no es el tamaño, ni el país, ni el tipo de carga. Es esto. Son la infraestructura más importante del mundo moderno, y hemos dejado de verla por completo. Y no es casualidad. Durante siglos, el puerto fue el corazón de la ciudad. Allí se trabajaba, se contrataba por días, se bebía, se contaban las noticias que traían los barcos. Después llegó el contenedor. En 1956, esa caja metálica idéntica que se puede mover con una grúa sin abrirla. Y el contenedor hizo dos cosas a la vez. Abarató el transporte hasta hacerlo casi gratis, que es la razón por la que puedes comprar algo fabricado a 10.000 kilómetros, y borró el oficio de docker, la ciudad portuaria y la vida que había alrededor. Los puertos se mudaron lejos, se llenaron de máquinas y se convirtieron en recintos cerrados a los que nadie entra. Hoy es perfectamente posible vivir toda una vida rodeado de objetos que cruzaron el planeta por mar sin haber visto jamás un portacontenedores. Y esa invisibilidad tiene un coste. Solo nos acordamos de que existen cuando uno se atasca, cuando un barco se cruza en un canal o cuando falta lluvia en Panamá. Entonces, durante unas semanas, todo el mundo descubre que la vida moderna se sostiene sobre unos pocos cuellos de botella con nombres que casi nadie sabe pronunciar. Después, vuelve a funcionar y volvemos a olvidarlo.